Esta es una operación que ha tenido un resultado inmejorable y que hay que abonársela a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y que da una idea de la dimensión del problema del narcotráfico en el país. Dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez. Hoy Cecilia Lara ratificó su testimonio. Esas declaraciones las hice bajo la gravedad del juramento. No tengo nada que añadirle, ni mucho menos quitarle a esas declaraciones. Fue lo que Rodrigo me dijo 10 días antes de morirse. Era la noche del 30 de abril de 1984 en que Rodrigo Lara Bonilla falleció víctima de un atentado en una avenida de Bogotá que hoy lleva su nombre. Un par de sicarios en una moto a 80 km por hora acabaron con su vida. El dictamen del doctor Máximo Duque, de 27 páginas, constituye el apéndice del libro de Alberto Donado en el que revela la versión oficial de este crimen. En este caso, los testimonios dicen que el ataque de los homicidas fue perpetuado por el lado derecho del vehículo, pero en el cuerpo hay al menos un impacto con trayectoria que no es compatible con esa versión. La herida número 5, con entrada en el pecho lado izquierdo, escuchen bien, lado izquierdo, y salida por el lado derecho, zona cercana a la axila. Si hubo disparos desde el lado izquierdo, ¿por qué resultó ileso el conductor? ¿Por qué no se rompió el vidrio de la ventanilla del conductor? El doctor Máximo Duque lanza estas hipótesis. En las fotos que hay del automotor se ven múltiples impactos que afectan las sillas delanteras. Lo extraño es que el conductor salió ileso. Según la hipótesis del doctor Duque, sería un milagro. ¿Sería que los funcionarios del DAS detuvieron el Mercedes-Benz para que los sicarios dispararan por el lado izquierdo también? O peor aún, ¿sería que fueron los mismos funcionarios del DAS quienes dispararon dentro del vehículo el proyectil del lado izquierdo? ¿Por qué llegó a la necropsia el cuerpo de Lara Bonilla sin ropa y esta misma apareció días después? Por eso fue la exhumación del cadáver. Al parecer Santofimio, el mismo político que estuvo involucrado en la muerte de Galán, tuvo algo que ver. La idea en esa época era acabar con el nuevo liberalismo. En el 2013, el hijo de Lara Bonilla le dijo entonces al corresponsal del BBC Mundo en Colombia, al periodista Arturo Wallace, que nunca se ha hecho un esfuerzo para que esa investigación prospere, porque muchos de los socios de Escobar, y en particular sus socios políticos, siguen vigentes y con mucho poder.